Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos reunidos el día de hoy para la segunda y última parte de este punto, ya que vamos a continuar todavía, nos quedan 2 puntitos más acerca de la fe, ¿no? El alcance que la fe tiene, y vamos a hablar también acerca de las características de los héroes de la fe. Pero hoy vamos a hablar la segunda parte de este tema, cómo crecer en fe. Muchas gracias a los hermanos que están compartiendo la palabra, a los hermanos que están invitando y a aquellos que están haciendo que esta palabra corra. Muchas gracias. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos darte gracias por este precioso tiempo. Estamos, Padre, totalmente agradecidos contigo. Queremos decirte, Padre, que te amamos y te pido con todo mi corazón, Padre bendito, por medio de tu Hijo amado, por medio de tu Santo Espíritu, que esta palabra pueda correr a la familia de mis hermanos, a los amigos de mis hermanos, a sus vecinos, y que esta palabra sea de bendición para todo aquel que la oye. Te damos gracias, Señor. Gracias por usar a tu pueblo. Gracias porque este es el tiempo, Señor, donde todos, aún los invitados, son usados para predicar la palabra y evangelizar. Porque al compartir la palabra a sus vecinos y amigos, al compartir la palabra a sus familiares, están evangelizando. Están, Señor, haciendo llegar tu palabra a cada corazón. Háblanos, Señor, en esta hora, y sé tú, amado Espíritu Santo, poniendo palabra en nuestra boca. Sé tú, Señor, hablándonos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. Abran sus Biblias, por favor. Un cuadernito también al lado es muy importante. Y mucha atención, ¿ya? Mucha atención para que Dios pueda hablarnos en esta noche tan especial. Muy bien, estamos tratando el tema cómo crecer en fe, ¿no? Dijimos que a veces hay muchas personas facilistas, digamos, que buscan lo más fácil, ¿no? Cuando de repente alguien les pregunta, ¿qué me aconsejas? ¿Cómo puedo crecer en fe? Hay gente que solamente dice, no, bueno, tú crees solamente, cree nomás, tú crees. Ya, si no pasa nada, es tu culpa, no creíste, ¿no? Pero es importante que nosotros entendamos que la Biblia, la palabra de Dios, no es un adorno, sino que la Biblia es la palabra de Dios, y ahí en su palabra hay principios de cómo, por ejemplo, nosotros podemos desarrollarnos, crecer en la fe. Y bueno, para ustedes tenemos un pequeño, digamos, un cuadrito, ¿no? Digamos, para que sea más fácil el entendimiento. Y comenzamos a hablar en Mateo 8:5 de que quien quiera crecer en fe necesita estar bajo autoridad. Porque Dios no puede aumentarle la fe a una persona que no camina en humildad o que no camina bajo autoridad. Es como que Dios bendiga a un hijo rebelde. Imagínate que de repente tu hijo o tu hija te haya levantado la mano, papá o mamá, o salga hablando pestes de ti, o salga de repente peleado contigo, papito, mamita, y que Dios lo premie bendiciéndolo. En la vida, eso no pasa. Pero, hermanos, la promesa es: honra a tu padre y a tu madre y tendrás mucho bien en la vida, ¿no? Aparte, muchos años de vida. Estar bajo autoridad es un buen principio para crecer en el terreno de la fe. Asimismo, también en Mateo 15, pedirle a Dios y cada día también nosotros trabajar en no tener un corazón ofendido. Lo peor que te puede pasar es tener un corazón ofendido y que de todo te ofendas, que todo lo tomes personal, que todo lo tomes como que si todo lo que se hizo fue para que de alguna forma y no, amado hermano, a veces el mundo no gira alrededor nuestro, ¿no? Entonces hay que quitar ese tipo de corazón, hay que tratar de ser, como dice la Biblia, en lo que depende de nosotros, estar en paz con todos los hombres, pensar bien de los demás,
nunca tomarlo de un lado, digamos, donde nos ofendamos o donde lo tomemos personal, ¿no? Muy bien, asimismo el perdón. El perdón también es fundamental. ¿Quieres que Dios te añada fe, que Dios te bendiga en la fe, que Dios te haga crecer en la fe? El perdón es fundamental, ¿no es cierto? Y luego hablamos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Te gustaría ser un hombre lleno de fe? Una mujer llena de fe. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de los últimos 4 que nos quedan, ¿ya? Así que, ¿estás listo? Yo sé que estás listo. Vamos a empezar entonces. Romanos capítulo 4, del 19 al 20. Vamos a hablar del siguiente principio para que podamos crecer en fe. Romanos capítulo 4, verso 19 y 20. Y vamos a hablar del padre de la fe, de Abraham, ¿no es cierto? Vamos a hablar de cómo él le creyó a Dios y tuvo bendiciones, pero cómo logró creer, cómo se hizo fuerte, cómo creció en la fe. Él nos va a contar su secreto. Vamos para allá, a ver qué nos dice la palabra. Romanos 4, 19 dice la Biblia que y no se debilitó, no se hizo débil, no se hizo chiquito en la fe Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, ¿no? Ahora vamos a aprender qué significa que el cuerpo de Abraham estaba ya como muerto, ¿no? Dice la Biblia, siendo de casi 100 años. Lo que pasa es de que Dios le prometió a Abraham, porque Abraham quería tener descendencia, quería tener un hijo. Entonces Dios llama a Abraham, pero Abraham le dice al Señor, tú me llamas, me dices que me quieres bendecir, que me quieres ayudar, pero yo quiero un hijo, Señor, no tengo descendiente, bendíceme con un hijo. Entonces Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir. Pero y cuando llegó el momento donde Abraham tenía ya que ponerle obras a la fe, Abraham se daba cuenta que su cuerpo no reaccionaba. Abraham se daba cuenta que, Padre Santo, ¿qué está pasando? ¿No? Llegaba el momento, repito, para ponerle las obras a la fe, ¿no? Pero decía, no pasa nada, Señor, ¿no? Este cuerpo está como muerto. Y lo que pasa es de que dice la Biblia que el cuerpo de Abraham tenía casi 100 años. Para ser más exactos, Abraham tenía 99 años. ¿Te imaginas, hermano? Un hombre de 99 años, el Señor le dice, te voy a dar un hijo. Entonces ese hombre dice, muy bien, vamos entonces a poner en obra la fe. Pero cuando llegaba el momento, su cuerpo parecía muerto, ¿no? Entonces Abraham decía, ¿cómo hago ahora, Señor? ¿Cómo hago ahora para que se cumpla la palabra? Muy bien. Pero aparte había otro problema. Dice que su fe no se hizo chiquita, no se debilitó, dice, ni porque su cuerpo estaba como muerto, ni tampoco por la esterilidad de la matriz de Sara. Aparte que él tenía, hermano, 99 años, ¿no? Ya casi 100 años, amados hermanos, y digamos, y se dice que su cuerpo no reaccionaba en el contexto que habla y estaba como muerto. Muy aparte su esposa, que también era una anciana, dice que era estéril. O sea, por ningún lado había esperanza, amado hermano. ¿Se da usted cuenta? Pero dice que él no se achicó, que él no se hizo pequeño, no se hizo débil en la fe, sino que él, dice la Biblia, vamos a ver el verso 20, dice, tampoco dudó. Mire cómo todo entra por la duda y termina con incredulidad, conforme aprendimos la enseñanza, ¿no? Tampoco dudó, comienza con la duda y ¿cómo termina? Por incredulidad, terminando en incredulidad de la promesa de Dios, sino que, agárrate de esa palabra, se fortaleció. Entonces, ¿cómo hacemos que la fe crezca? ¿Cómo hacemos que la fe sea fuerte? Sino que se fortaleció en fe, ahí está, una fe fuerte, una fe grande, dando gloria a Dios. Entonces, dar gloria a Dios, volvamos por favor al esquemita pastoral que tenemos para ustedes. Entonces, ¿no es cierto? Dar gloria a Dios fortalece la fe. Dar gloria a Dios acrecienta la fe.
Dar gloria a Dios hace que tu fe crezca, hace que tu fe avance, hace que tu fe se haga fuerte, que sea grande. Y dudar te lleva a una fe débil, ¿no es cierto? Entonces, y puedes acabar en incredulidad, ¿no es cierto? Entonces, dar gloria a Dios. ¿Qué significa dar gloria a Dios, amado hermano? Como ya dijimos en la enseñanza anterior, que no es por vista, es por fe. Que podemos estar pasando los peores problemas, podemos estar humanamente pensando, ¿y ahora cómo será mi trabajo? Podemos estar pensando de repente cómo será ahora el estudio, ahora cómo será ahora la economía. Podemos estar de repente pensando, ¿y ahora cómo será el mundo? Pero dar gloria a Dios significa tener la confianza enteramente en Dios. No estoy hablando de gritar, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánta gente hay que a veces va al templo y decimos, a su nombre? Y gritan, gloria a Dios. Y el siguiente culto no va. No es cuestión de gritar gloria a Dios, es cuestión de en tu vida, aunque sientas que las cosas van mal por fuera, pero darle la gloria a Dios y decir mi confianza está en Dios. Mi confianza está enteramente en Dios. Gloria a Dios. Él sabe por qué ha permitido esto en el mundo. Él sabe por qué ha permitido esto también en la sociedad. Dios tiene el control. Dios sabe por qué hace las cosas. Gloria a Dios. Su palabra dice que el justo está en su mano y de su mano nadie lo arrebatará jamás. Así que mi confianza está en Dios. No temeré, como dice la Biblia, aunque la tierra tiemble, aunque el corazón del mar se desborde, aleluya, hacia mí, no temeré. Mi corazón está confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque a mi lado caigan 1000 y a mi diestra 10.000, no voy a temer, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Gloria a Dios. Mientras que mi vecino, la gente está que se muerde las uñas, el creyente dice, aleluya, Dios sigue teniendo el control remoto en su mano. Mi confianza está en Dios. Gloria a Dios, aleluya. Él sabe por qué lo hace. Eso es dar gloria a Dios. Qué tremendo, hermano. Y yo te animo con todo mi corazón a que siempre glorifiques a Dios. ¿Qué le pasó, amado hermano, a Job? Job le pasó, hermano, lo peor, lo que no le pudo haber pasado a otra persona, lo que no le ha pasado jamás a un creyente. Porque a veces uno puede pasar un problema o hay otros que pasan grandes problemas, pero Job pasó todos los problemas. Todos los problemas. Y cuando Job pasó todos los problemas, ¿qué hizo Job? Renegó de Dios, dudó, tuvo temor. Hermano, Job dice que se puso de rodillas y adoró a Dios, no quitándole propósito alguno. O sea, al decir no quitándole propósito alguno significa de que Dios sabía, de que Job sabía de que Dios seguía siendo Dios. Entonces, no quitarle despropósito alguno implica darle la gloria, no bajarlo de Dios a algo menor. No, Él sigue siendo Dios. Recuérdalo, démosle la gloria a Dios en todo tiempo. En todo momento, démosle siempre la gloria a su nombre, ¿no? Es como cuando a veces de repente algo pasa y nos ocurre algo, hubiéramos estado en el mundo, se te escapaba una lisuraza. O de repente hubieras sido no un cristiano, te hubieras atemorizado. Pero ahora pasa algo, de repente algo ocurre, Padre Santo, gloria a Dios, Padre Santo. Y el inconverso te mira, ¿oíste qué tiene? Gloria a Dios, aleluya, Padre Santo. ¿Y por qué hablas así? Porque tu confianza está enteramente en Dios. Como dice la Biblia el apóstol Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice en la Biblia que todos los que amamos a Dios, lo amamos en tiempos de espada, en tiempo de hambre, necesidad, desnudez. ¿Quién podrá apartarnos del amor en Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios. Antes de todas esas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sabe qué implica eso? Implica que no nos callaremos, seguiremos, no importa la circunstancia, seguiremos dándole la gloria y la honra a Dios. El darle la gloria a Dios te fortalece la fe, te fortalece la fe, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos de aprender de Abraham. Así que yo te animo
a siempre darle la gloria a Dios. Por más que el mundo, el periódico, algo te enteres, tu gloria a Dios, Padre Santo. Gloria a Dios. Dios tiene el control de todo. Aleluya. Por más que el mundo diga, pero ¿por qué no lloras? No, yo ¿por qué voy a llorar? Gloria, mi Diosito sabe, mi Padre Celestial. Aleluya. Él tiene el control de todo. Siempre dale la gloria a Dios y que tu Padre Celestial te vea del cielo y diga, ese mi hijo. No importa lo que pase, bueno, malo, le guste, no le guste, siempre está diciendo, gloria a Dios. Y eso te hace grande en la fe. ¿Ah? Recuérdalo, recuérdalo, son secretos que en la Biblia están escondidos para poder juntarlos y compartirlos en enseñanzas como estas. ¿No es cierto? Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver ahora otro texto en la palabra. ¿Ya? ¿Cómo fortalecer la fe? ¿Cómo fortalecer la fe? ¿No es cierto? Segunda de Corintios 8:7. Vámonos para allá, hermanos. Segunda de Corintios 8:7. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 8:7. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Aquí Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y les dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, como en todo son grandes, como en todo abundáis, ¿no es cierto? No son pocos, sino abundan, grande, como en todo abundáis. Nota, fe, en fe. O sea que ellos tenían una fe abundante, una fe grande. Pero ¿cómo logró Corintios tener una fe grande? Vamos a ver. Luego también en palabra, tenían capacidad para predicar, para enseñar, en ciencia, conocimiento, en toda solicitud. Nunca esperaban que le digan, no, ellos siempre estaban, cuente conmigo, pastora, cuente conmigo, apóstol Pablo, cuente conmigo, acá estoy, en solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Así también, de esa forma, abundad. Le dijo a los corintios, abundáis en fe, una fe grande, una fe abundante, pero de esa misma forma, abundad también en esta gracia. Padre Santo. Volvamos, por favor, amados hermanos, aquí al esquemita que tenemos nosotros, amados hermanos. Segunda de Corintios 8:7 nos habla ya. Pablo le estaba hablando a los corintios, así como ustedes tienen una fe abundante y también abundaban en otros dones, pero así como ustedes tienen una fe grande, de esa misma grandeza y de esa misma abundancia, también sea su generosidad para dar. Ahora, yo sé lo que tú estás pensando. Pastor, pero solamente enséñeme los versículos que me hablan que si yo quiero una fe grande, tengo que danzar, ¿no? Tengo que danzar. Eso me gusta a mí, pastor, danzar. Qué lindo que te guste danzar. Pero también hay otros textos en la palabra. No, enséñeme, pastor, de que si yo quiero estar bien con Dios, debo de gritar, cuando usted diga su nombre, debo de gritar, ¡gloria a Dios! Esos textos me gustan a mí, pastor. Está bonito, está bien que grites fuerte, ¡gloria a Dios! Pero hay otros textos también de la palabra, otras responsabilidades que si tú has nacido de nuevo, van a estar dentro de ti, ¿no? Van a estar dentro de ti. Entonces, tiene que ver mucho con quién eres. Mira, hermano, si tú no has nacido de nuevo, tú no vas a sentir generosidad. Porque yo recuerdo cómo era en el mundo. Yo era recontra duro, era recontra mezquino, era recontra avariento, era recontra, si tenía que robar o no pagar algo, me hacía el loco, porque estaba en el mundo. Pero en el camino de Dios entró a mi vida, el Espíritu Santo, y despertó en mí una generosidad de que si tengo algo, compartir. De que si Dios me ha bendecido, amado hermano, bendecir también la obra de Dios, guardar sus mandamientos. Entonces, depende mucho de quién eres. Es como cuando estábamos, ¿se recuerda cuando estábamos solteros? ¿Se recuerda cuando estábamos chiquilines? Teníamos 16 años, 17, ¿se recuerda? ¿Sí? ¿Y se recuerda cuando un niño se portaba mal? ¿Qué decíamos? Fuera mi hijo, yo lo cuelgo, ¿sí o no? Ya, han pasado los años. Te hago una pregunta. ¿Cuelgas a tus hijos? No, pastor, yo hablaba ahí porque ahí no era padre. Pero ahora
pastor, son mis hijos. Ahora sí, es que cada uno actúa según lo que es. Antes no eras padre, no eras madre. Y con hijo ajeno cualquiera, ya que fuera mi hijo, ¿sí o no? Pero ahora no. ¿Por qué? Porque ahora eres padre, eres madre. Entonces tiene que ver mucho con quién eres. ¿No es cierto? Si tú has nacido de nuevo, este punto, tápate los oídos. Tápate los oídos. Pero si tú has nacido de nuevo, entonces tú vas a entender de que en los cristianos hay una generosidad para dar. Ahora, porque es imposible que digamos, por ejemplo, ¿no? No es lógico, ¿no? Por ejemplo, hermano, ¿tú confías en Dios? Claro, si Diosito es poderoso, Diosito es grande, Diosito abrió el mar rojo, varón, Diosito tumbó los muros de Jericó, Diosito caminó sobre las aguas en Jesucito, ¿no? Allá, hermano, ¿vas a ofrendar? No, porque si ofrendo, ¿de dónde? Ya no tengo ya. Total, ¿dónde quedó tu Dios grande? ¿Dónde quedó tu Dios que abrió el mar rojo? ¿Dónde quedó? Entonces, hermano, como que no es muy lógico. Si quieres una grande fe, necesitas también desarrollar esta área y pedirle al Señor, Señor, trata conmigo, ayúdame, Señor, para que yo pueda cada día, Señor, servirte en todo sentido. ¿Qué es en todo sentido? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, Señor, en las cosas espirituales, la oración, la danza, oír tu palabra, congregar. Alma, ¿no es cierto? En cuestión, por ejemplo, de amar a mi prójimo, ¿no es cierto? En cuestiones de ganar las almas para el Señor. Alma, ganar almas para el Señor. Pero cuerpo, también cuerpo, hermano. Cuerpo también. Entonces, si yo trabajo y Dios me bendice, entonces de esa forma también amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y qué fruto podemos dar de nuestras fuerzas? No es de que vas a ir y te vas a poner en la iglesia, ¿no? Pastor, hermanas, miren, ¿no? Miren, hermanos, miren. No es que muestres tus fuerzas, ni que muestres tus músculos. No, es que el resultado de tus fuerzas, de lo que Dios te bendice, entonces de eso también amamos y demostramos nuestro amor a Dios. Y haciendo eso, nuestra fe crece. Nuestra fe crece porque si no tenemos fe, ¿quién va a obedecer a Dios en esas áreas? Pero cuando hay fe, ni hablar, amados hermanos, ni hablar. Entonces, es importante, repito, hermano, que si nosotros queremos crecer en fe, veamos también cada una de estas áreas. El día de hoy yo estaba viendo algunos versículos, hermano, estaba leyendo y bueno, no sé, como que me recuerdo el día de hoy, ¿no? No sé si de repente mi hijita Reina me puede ayudar, por favor, ahí en la Biblia. Por ejemplo, mira lo que dice la palabra de Dios en cuestiones a dar, ¿no? Yo estaba hoy repasando un poquito y como que se me vinieron estos versículos y me gustaría rápidamente compartirlos. Ni siquiera voy a explicarlos, voy a compartirlos nomás. A ver, Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, mire lo que dice la Biblia. Deuteronomio 14:22 y 23. Ahora, no le está hablando al inconverso, le está hablando al cristiano. Dice: indefectiblemente diezmarás. ¿Qué es indefectiblemente? Sin defecto, ¿no es cierto? Así como comes todos los días, en el sentido de sin faltar, ¿no? Sin fallar, sin posponer, ¿no? Así, de la misma forma en que Dios te bendice, dice la Biblia, indefectiblemente diezmarás. Pero luego dice el verso 23, dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en todo lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre. Atento, dice: el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Ahora, ¿para qué vamos a diezmar? El 22 dice: indefectiblemente diezmarás, y el siguiente versículo dice, después de explicar cómo, dice: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea, ¿y qué pasa si no lo hago? Bueno, no puedes decir que temes a Dios, porque tener temor de Dios es respeto a Dios. Y si yo respeto a Dios, si yo tengo temor de Dios, yo voy a obedecer a Dios. ¿Es cierto?
Por ejemplo, en el famoso libro de Malaquías, ¿no? Está antes de Mateo, ¿no? Malaquías, Mateo. En el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6, ¿no? Que habla también de esto. Son cositas que las miraba el día de hoy y dije, a ver, voy a compartirlo. Y bueno, gracias a Dios que mi hija me está ayudando. Mira lo que dice, Malaquías 3:6 en adelante, dice, porque yo Jehová no cambio. Digo eso porque hay gente que dice, no, que eso era antes, que eso era... Pero Dios en este tema que va a hablar del diezmo dice, yo no cambio, tú cambias, tú ya no eres el mismo, tú ya no me amas como antes, pero yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. El Señor dice, yo no cambio, verso 6, verso 7 dice, ustedes se han apartado de mis leyes. Y mira lo que dice, y no las guardaron. ¿Pero de qué leyes? Vamos a ver. Volveos a mí, dice Dios. O sea, de que si yo no guardo esto, yo puedo estar un poco alejado de Él, por supuesto. Y dice la Biblia, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿no? Como alguno de repente puede decir, pero ¿en qué yo me he apartado de Dios? ¿En qué yo me he alejado de Él? Dijisteis, ¿en qué me he de volver? Y ahí Dios les enseña. Bueno, te pregunto, ¿crees tú que el hombre es capaz de robar a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios le responde, pues vosotros me habéis robado. Vamos un poquito, por favor, a ver nuevamente. Me gustaría que analicemos esto. ¿Robará el hombre a su iglesia? ¿Robará el hombre a su líder? ¿A sus pastores? No dice eso. Dice, cuando tú no diezmas, dice, robará el hombre a Dios, porque es a Dios a quien lo hacemos. Pues vosotros, ¿qué dice? Le o me, dice Dios, me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora luego habla de algo que operaba 100% en aquel tiempo. Maldito soy con maldición porque vosotros la nación me habéis robado. Note, me. No dice an o le, dice me, es a mí, para mí lo haces, me habéis robado. Miren, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y me asombra la palabra que pone el Señor aquí. Probadme ahora en esto. Digo eso porque está prohibido en la Biblia tentar a Dios. Tentar es probar a Dios. ¿Qué, Señor? ¿Que tú mandas que se congregue? A ver, no voy a congregar, a ver qué me pasa. Eso está mal. Pero solamente en una sola cosa, entendiendo Dios que nos cuesta y que somos carne, solamente en una cosa Dios te dice, mira hijo, si tú quieres, pruébame. Pruébame para que veas cómo soy yo, cómo es cuando yo bendigo, cómo es cuando yo abro puertas, cómo me manifiesto yo a alguien que me respeta, que me teme, que me obedece. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y vas a ver cómo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Todo aquel que, como dice Pablo, tiene la generosidad de dar, ¿no es cierto? Se abren unas ventanas en los cielos y Dios bendice. Dice la palabra de Dios. ¿Qué promete también el Señor? Reprenderé también por vosotros al devorador. O sea que hay un espíritu que persigue a todos aquellos que aunque crean o tienen una fe de solo creer, no guardan los mandamientos. En el área de robarle a Dios. En el área de no. Hay un devorador. Y ese devorador no solamente ataca la economía. Según una enseñanza que yo compartí, que también está en el internet, ese devorador en toda la Biblia se ve atacando la descendencia, a los hijos. Por eso de que a veces, hermano, el papá es tacaño, el hijo es tacaño, y a veces el nieto también será un tacañazo. ¿No es cierto? A veces se mete en los matrimonios, se mete también en la vida espiritual. Por eso, ¿cuántos hay que por esta área, ya me desanimó el pastor, me voy al mundo? Y en el mundo no es que no dé, ahí da el doble, el triple, pero para el licor, para la cerveza, para el pecado, el prostíbulo, para el cigarro. O sea, de dar igualito es, solamente que eligió dar para el mundo, en vez de temer, obedecer y dar para Dios.
El Señor dice, yo reprenderé al devorador, dice la Biblia. Ahora, pero me gustaría la conclusión. Vamos al último versículo, por favor, porque hablando de este tema, en el último versículo, verso 18, mire lo que dice la Biblia. Entonces, dice, entonces, hemos estado leyendo el verso 11, 12. Ahora nos hemos pasado al 18. Entonces, os volveréis, ¿no? Porque recuerda que el Señor empezó hablando diciendo, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Pero el Señor dice, haciendo eso, os volveréis y aprenderéis a discernir la diferencia entre el justo y el malo. O sea que uno puede creer que es justo y al mismo tiempo hacer cosas malas. Pero el Señor dice, respétame en esta área y yo te voy a enseñar a hacer la diferencia, a saber la diferencia entre cuando hacemos algo bueno y algo malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Digo esto porque hay mucha gente en los templos danzando, ¿no es cierto? Aplaudiendo, hablando en lengua, pero son tremendos, y que el reino de Dios no puede contar con ellos. Y que para el momento de la palabra, amén, aleluya, ¿no es cierto? Y en la danza, hasta de cabecita, se dan vueltas en el suelo, ¿no? Y todo. Pero cuando llega el momento de ofrendar o de dar, se hacen los dormidos y ellos creen que es justo lo que hacen. Ellos creen que es correcto lo que hacen. Pero el Señor dice, obedéceme en esta área y yo te enseñaré cómo es ser un justo. Y te enseñaré cómo es cuando alguien hace algo malo e incorrecto. Yo sé que alguno de repente debe estar diciendo, mi pastor, yo he tenido por muchos años la oportunidad. Hay un texto también, Eclesiastés 11, por favor. Eclesiastés 11.1. Este nomás, para luego ir terminando. Yo sé lo que me dirá alguno, mi pastor, yo he tenido años donde he estado bien, pero he sido duro para con el Señor. Y ahora que estoy pasando este momento, de verdad he esperado esto. He esperado que pase este mal sobre la tierra, para que ahora mire cómo quisiera tener la abundancia de antes, cómo quisiera, pero yo le fallé a Dios, pastor, pídale perdón a Dios, dígale, Señor, perdóname, ¿no? Pero miren lo que dice la palabra de Eclesiastés, capítulo 11, verso 1 en adelante. Echa tu pan sobre las aguas, pero la semilla del pan, ¿dónde se echa? ¿En el agua o en la tierra? Indudablemente, la semilla, lo que genera el pan, se echa en la tierra para seguir sembrando y seguir teniendo pan. Pero el Señor dice, está bien, eso es correcto, siembra. Pero el Señor dice, aprende también a echar tu semilla sobre las aguas. ¿Qué son las aguas? El agua es la palabra, el agua es el Espíritu, las cosas de Dios. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. O sea, todo aquel que siembra para Dios, todo aquel que siembra para la obra de Dios, que guarde los mandamientos, todo aquel hermano que hace lo correcto, no pierde, va a hallar lo que sembró, lo que dio, Dios va a bendecirle. Mira, verso 2, reparte, dice, a 7 y aún a 8. O sea, bendice, ¿no es cierto? Guarda mi palabra, dice la Biblia, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Cuando el mal llegue sobre la tierra, en el contexto económico como ahora estamos viviendo, el Señor promete, yo guardaré al justo, yo bendeciré a aquel que me respetó y que me ayudó. Por ello, volvamos hermanos, por favor, al 2 de Corintios 8:7, generosidad para dar. Pablo le dijo a los corintios, así como abundan en fe, abunden también en el dar, en la generosidad. ¿Es cierto? Muy bien, segunda de Tesalonicenses 1:3. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Vamos a ver también ahí el penúltimo secreto para crecer en la fe. Para crecer en fe. Dice la Biblia, debemos siempre dar gracias a Dios, le dice el apóstol Pablo, ya no a los corintios, ahora a los tesalonicenses, por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros, así como la fe crece, así también el amor abunda para con los demás. ¿Quieres que Dios te bendiga con una fe grande?
De esa misma forma, ama también a tu prójimo. No te pelees, hermano. Mira, el mayor consejo que puedo darte, amado hermano, ya digamos, por los años que tengo leyendo la palabra, viendo cada cosa, ahora como pastor, es no te pelees con nadie. Si algo de repente no te gustó, si estás en el colegio, si estás en el trabajo, si estás en el barrio, algo no te agradó, no tienes que pelearte para hacer sentir que no estás de acuerdo. No tienes que, estás en una reunión familiar y de repente dices, pero ¿cómo? No, yo voy a decir, no. Lo peor que puedes hacer es pelearte, porque eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Y si yo, al estar peleado con alguien, al estar mal con alguien, eso contrista al Espíritu Santo, me limita en las cosas espirituales, mi fe se va a estancar. Y si yo no hago nada, mi fe se va a comenzar a hacer pequeña. Pero si yo quiero que mi fe crezca, debo de esa misma forma amar también a mi hermano en Cristo, amar a mi prójimo, amar también, aleluya, porque cuanto yo más ame, según la Biblia, más crecerá mi fe. Eso es muy importante, amados hermanos. ¿No es cierto? Por ello, si de repente estás de repente distanciado con un familiar, estás peleado con alguien en tu casa, yo te animo, como cristiano, como cristiana, ganas más estando bien que estando mal. Porque estando bien, al menos cuando hablas, al menos te recibirán la palabra. Pero si tú como creyente estás peleado con el esposo, peleado con la esposa, o peleado de repente, no sé, con el abuelo, con la abuela, por más que tengas conocimiento o seas alguien de fe y hable la palabra, no te van a recibir, porque la fe camina con el amor. Entonces, ¿quieres ser un hombre de fe, una mujer de fe? Entonces, ama. Ahora, de repente alguno dirá, ¿eso qué es? ¿Que yo soporte el error? No, habla lo que es, pero jamás evita pelear con las personas. Eso es fundamental, porque a pelear con alguien se cierra esa puerta. Y a veces la vida da tantas vueltas que a veces esa persona puede ser la que en algún momento más te puede ayudar. Entonces, ese es mi consejo que yo te doy de sabiduría, ¿no es cierto? ¿Quieres ser alguien crecido en la fe? ¿Quieres desarrollarte en la fe? Necesitas amar, porque la fe, según la Biblia, obra por amor. Por amor, ¿es cierto? Por eso la Biblia habla que alguien que ha negado la fe es alguien que no provee para su casa. Pero ha negado la fe. ¿Pero cómo que ha negado la fe? Dirá alguno, ¿solamente porque yo no doy para la comida en mi casa? Bueno, si pudiendo dar, no das. Si trabajando te gastas la plata en otro lado, teniendo mujer, teniendo hijos, sí, has negado la fe. Pero ¿qué tiene que ver la fe con eso? Es que lo otro es un acto de amor. ¿Y cómo puedes decir que tienes fe si no tienes amor? Entonces, ¿quieres crecer en fe? Entonces, escúchame bien, ama a tu prójimo. Eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Y de esa manera crecerás en la fe. De esa manera avanzarás en la fe. ¿No es cierto? Cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener esa actitud, ¿no es cierto? De ser personas que aman a su prójimo. Los líderes, mucho más todavía. Un líder que digamos, no tiene esa actitud de amar al prójimo, olvídate. Si es líder, no va a pegar lo que habla, ¿no es cierto? Los coordinadores, encargados de anexo. Cuanto más Dios te levante y más crezcas en fe, más amor debes de tener, ¿no es cierto? Más creces en fe, más amor debes de tener. Eso es fundamental, es algo que te lo enseño con todo mi corazón, para que puedas ser alguien muy usado por Dios, en las manos de Dios. Y por último, muy bien, por último, lo que pasa es que, vamos a ponerlo, lo que pasa aquí es que esta es una pizarra digital que hemos descargado para poder, hay que ponerle en blanco, faltó ponerle en blanco, para poder en algún momento también, si se sale y se pone en blanco, Padre Santo, gloria a Dios, acabamos mañana. Ya, hay que volver nomás, hay que volver a
Amén, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, hermano, en algún momento vamos a usar esa pantallita para yo escribir y que el dibujo que yo haga se vea también por aquí. Es una pantalla digital que hemos descargado, ¿ya? Entonces, por último, 2 Corintios 10:15. Amén. Y cuando hablábamos de una pantalla digital, hablábamos de tenerla ya lista en pantalla blanco, ¿no? Eso es muy importante. Si no, 2 Corintios 10:15, ¿ese es? Muy bien. Y también esas pantallitas se arriman, hay más espacio en los costados. Muy bien, gloria a Dios. Damos gloria al Señor, ¿no, hermanos? Último punto, dice la palabra, 2 Corintios 10:15. Aquí el apóstol Pablo le va a hablar a los corintios y les enseña de la siguiente manera. Pablo dice, nosotros no nos gloriamos. No, o sea, ¿qué significa cuando Pablo dice no nos gloriamos? O sea, no es de que yo diga, ya ve hermano, mira cómo Dios me usa para bendecirlos. Ya ve hermano, aquí estamos hermano, enseñándoles, discipulándoles. Aquí estamos hermano, orando por ustedes. Aquí estamos hermano. ¿Ah? Ya ve. Pablo dice, no, nosotros no hablamos nada de nosotros. ¿No? Por eso lo peor que puede hacer un siervo es hablar de sí mismo. ¿No es cierto? En el sentido de buscando de repente que lo miren, ¿no es cierto? O buscando de repente una lástima. No, nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en Dios. Y que sea Dios quien haga su obra en todos y para todos. Dice la Biblia, Pablo dice, no nos gloriamos, nosotros los siervos no nos gloriamos desmedidamente, ¿no? Desmedidamente, menos lo hacemos desmedidamente. En trabajos ajenos, ¿no? Ni menos nos metemos en trabajos ajenos, sino, note lo que dice Pablo a los corintios, esperamos que conforme crezca vuestra fe, ¿no? Seremos, porque ya ustedes han crecido en la fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, ¿no? Muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Vamos terminando, por favor, con este precioso punto, mientras que en este momento paso a explicar qué significa esto cuando el apóstol Pablo dice que nosotros, por nosotros mismos, no nos gloriamos, ¿no? Para nada. Nosotros no nos gloriamos y menos lo hacemos desmedidamente, sino que llegará un momento donde ustedes crecerán en fe. Y cuando ustedes crezcan en fe, entonces ustedes van a valorar. Entonces ustedes van a entender. Y esto es lo mismo que pasa con los hijos, ¿no? Hermano, escúchame bien. Hay 3 niveles de los hijos. Cuando los hijos están pequeños, ellos solamente esperan ser cuidados, ser alimentados, que los entiendan, que los comprendan. Cuando los hijos son jóvenes, ya ellos comienzan, hermano, ya a ayudar, comienzan ya a valorar un poco más a sus padres, porque van entendiendo. Pero cuando los hijos, hermanos, muchas veces ya son hombres, mujeres, amados hermanos, y ya muchos de ellos han perdido a sus padres, es ahí donde los hijos, amados hermanos, ellos en ese crecimiento de que ya no son niños ni jóvenes, sino que son hombres y mujeres adultos, es ahí donde ellos realmente, hermanos, valoran a sus padres y donde ellos dicen realmente ahora comprendo a mi madre, ¿no? Ahora comprendo, por ejemplo, cuando mi madre me compraba los útiles y ahora yo que soy también papá, mamá y ahora no tengo y busco la forma, admiro a mi madre como ella de donde sea me compraba mi cuaderno, me ayudaba, ¿no es cierto? Ahí es ahí donde uno comprende y uno dice, wow, qué tremendo mi padre, cómo por tantos años alquiló o si no logró comprar un terrenito, ahora lo entiendo y ahora me cuesta a mí, pero mis padres lo lograron, ¿no es cierto? De repente un lugar humilde, pero lo lograron. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Y de esa forma, mis queridos hermanos, entonces, con la lucecita, muchas gracias, entonces, mis queridos hermanos, Pablo aquí le habla a los corintios diciendo, cuando ustedes crezcan en la fe,
ustedes también van a empezar a valorar. ¿Por qué Pablo les enseña eso a los corintios? ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque los corintios eran muy criticones. Los corintios, amados hermanos, eran unas personas como niños espirituales. Pablo les iba a predicar, ay, no, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, ay, no, que yo prefiero a tal, no, que eran así, hermanos. Entonces Pablo decía, wow, qué tremendo, qué tremendo, ¿no? Dios me usó para abrir esta obra, pero veo que no hay un valor, veo que pareciera que los corintios, los miembros, pareciera como que ellos pensarían que se lo merecen todo, ¿no? Pero me tienen que predicar, no, pero me tienen que enseñar, ¿no? Pero que no han comprado, no han cambiado de foco, no, pero ya pues, no, que vean, pues, ¿no? Bueno, si yo doy o no doy, no importa, lo importante es que si la visión es comprar un terreno, que se compre un terreno, bueno, ¿no? Y Pablo se daba cuenta de eso, pero Pablo decía, bueno, cuando ustedes crezcan en la fe, ustedes entenderán y ustedes empezarán a valorar a sus pastores, empezarán a valorar a sus ministros. Mientras que sean niños espirituales, ustedes se van a ofender, ¿no? Ay, que me ofendió, ay, que... Mientras que ustedes solamente piensen en ustedes, serán así. Pero cuando ustedes crezcan en la fe, ustedes van a decir de repente, ahora Dios te usa como un líder. Y como líder de repente notas que un miembro se te va, vas a decir, ahora entiendo a mi pastor, lo que él sentía cuando un miembro se le iba. Ese dolor, yo pensaba que para el pastor normal, lo veía siempre alegre, lo veía fuerte, pero ahora entiendo a mi ministro. De repente Dios te levanta como coordinador y de repente te das cuenta que a veces reunir a todos los líderes, trabajar con los líderes, aunque sean líderes, es difícil. Y tú vas a decir, ahora entiendo a mi ministro. ¡Ah, qué tremendo! Trabajar con líderes, yo pensaba que era fácil, pero ahora entiendo a mi ministro, todo lo que él tiene que hacer, los planes, las estrategias, ahora comprendo. Ahora Dios te ha levantado como un encargado de anexo y te das cuenta lo difícil que es ganar una almita para el Señor, lo difícil que es ganar una familia, un matrimonio, y que a veces cuando vienen con sus pensamientos, con sus cosas, se resienten. Ellos quieren de que se hagan lo que ellos quieren, ellos quieren de que solamente piensen en ellos. Y el encargado anexo dice, wow, ahora comprendo a mi ministro, ahora entiendo realmente, ahora comprendo, qué tremendo, cuando pasa un problema, cómo debe estar mi ministro. Qué impresionante, ahora comprendo. De repente ahora cuando Dios te usa y de repente estás pasando problemas económicos o un problema en la familia, ahora ahí comienzas a pensar, mi ministro también es un ser humano, ahora entiendo, qué tremendo, pero nunca habló, nunca dijo nada. De repente también tuvo un problema familiar, pero ahí siempre estuvo predicando la palabra. Pero eso no se va a entender si no crecemos en fe. He ahí un termómetro. Quiero preguntarte, ¿cómo estás tú? Porque los corintios así trataban al apóstol Pablo. Yo quiero animar, si de repente nos está mirando algún miembro, alguna persona de repente de otra congregación, valora a tus ministros, valora a tus ministros. La Biblia dice que quien bendice a una ovejita, quien bendice, dice la Biblia, hermano, a un niño espiritual, bendición de niño tendrá. Quien bendice a un justo, bendición de justo tendrá. Y quien bendice a un profeta, bendición de profeta tendrá. ¿Sabes qué te quiero enseñar con esto? Que de la misma forma que hay niveles con los nuevos, con los niños, con los que ya tienen tiempo y con los ministros de Dios, hay niveles también de tentación. Hay niveles también, hermano, digamos, de espíritus que atacan. En la vida Dios va a permitir que si hay, por ejemplo, huestes, principados, potestades, en la vida Dios va a permitir que a un nuevo o a alguien que de repente no es ministro, lo ataque de repente uno así bien agarrado en la vida, pero tu ministro sí. Tu ministro no es que un espiritito de repente lo tienta o lo ataca, no, hermano, es una lucha espiritual, porque la palabra dice la palabra de Dios, hiere a la cabeza, hiere al pastor y todas las ovejas serán dispersas. Entonces esa es la carga que tiene el ministro. Por eso Pablo dice en la palabra de Dios, yo muero cada día. Porque si yo no muero cada día humanamente, puedo tomar otras decisiones, puedo reaccionar de otra forma, puedo tomar las cosas de otra manera. Pero muero cada día, decía el apóstol Pablo. Por ello, yo te animo, amado hermano, no solamente a los ministros,
tú también de repente no has valorado a tu líder, a ese líder que iba cada día y que aún sin pasaje se fue caminando a su célula, de repente sin pasaje se prestó para predicarte la palabra, pero tú estabas serio, tú estabas seria, nunca le dijiste: mi líder, ¿todo bien? Nunca le preguntaste, solamente querías que tu líder se acerque, solamente querías que tu líder te abrace, pero nunca en ti hubo de repente preguntarle: líder, ¿todo bien? ¿Sí? Lo veo, nunca. De repente no has valorado de repente a una autoridad que Dios te puso. De la misma forma, yo quiero decirte que si tú logras crecer en fe, esa madurez vendrá en ti. Así como aquel hijo mayor que ahora valora a sus padres, de esa misma forma vas a valorar también a tus ministros. En Estados Unidos, muchas iglesias están cerrando por esta pandemia. Iglesias enteras, cada día, hermano, más de 100 iglesias se están cerrando. Pastores están buscando otros trabajos después de esta pandemia. Y todavía esto no ha terminado. Y yo me imagino a cuánta gente se quedará en el aire. Cuánta gente dirá: ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora cómo hago? No, pero si mi corazón estaba con ese pastor, mi corazón estaba con ese hombre. Yo puedo irme a otro lugar, pero no me enseña igual. No es lo mismo, no es la forma. Mi corazón está ligado a ese ministerio, a ese llamado de ese hombre. Me imagino cuántos miembros estarán así. Pero cuántos de ellos de repente sí lo valoraron. Pero ¿cómo será aquel miembro que de repente, cuando tuvo la oportunidad de valorar, de estimar, de querer a su ministro, no lo hizo? Quiero decirte, no lo hago, no lo digo porque yo sea tu ministro. Lo digo por lo que dice la palabra de Dios. Lo digo por lo que enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo de la siguiente manera, ¿no es cierto? Y así como has crecido en la fe, ¿no es cierto? De esa forma también vas a crecer, vas a abundar, ¿no es cierto? En el valor a tus ministros. Por ello, mis queridos hermanos, yo quiero motivarte en esta hora. Tú bien sabes, el mundo no ataca a los miembros. El mundo ni siquiera ataca a los líderes. El mundo ataca a los pastores. El mundo ataca a los ministros. Cuando se habla, por ejemplo, de las iglesias, ¿qué dice el mundo de ustedes, los miembros? ¿Saben qué dicen? Que ustedes son unos pobrecitos, que ustedes son unos tontitos, que a ustedes los están engañando. Pobrecitos ustedes. A ustedes no es el ataque. Tampoco a los líderes. A los líderes, ¿saben qué les dicen? ¿Cómo puedes estar ahí apoyando, dando tu tiempo? ¿Cómo puedes estar ahí? Pobrecito también de ti. Pero a los pastores no. A ellos es el ataque. A ellos es, si de repente por ahí, una brujería. A ellos es demonios yéndose espiritualmente contra ellos. A ellos es el enemigo, el diablo mismo, atacándolos. Es a ellos. Ahora, si el mundo no ama a los pastores, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sus ovejas, su pueblo, su redil no lo haga? Por eso, yo te animo en esta hora, si me escucha un hermano de otra congregación, ama a tus pastores, apoya donde Dios te ha puesto, apoya la obra de Dios, quédate ahí, como árbol plantado junto a corrientes de agua, da lo mejor de ti, la vida es una sola y pasa rápido, da lo mejor de ti para el Señor hasta que Dios te levante, y el día que Dios te levante, te acordarás de mí, cuando te toque a ti estar en el terreno. No es cierto que hoy solamente lo ves a tu pastor, ese día entenderás, y como habrás crecido en fe, también habrá crecido tu valor para tus ministros. Así que te animo, como dice la Biblia, el apóstol Pablo en cada carta dice: orad por mí para llevar la palabra, orad por mí para que la palabra llegue, orad por mí. Y la Biblia habla en Efesios, Pablo dice: donde he ido, siempre he luchado con fieras. Habla de fieras en el libro de Efesios. ¿Acaso Pablo se fue a la selva? Esas fieras, está hablando, hermano, de espíritus, de demonios, está hablando, hermano, de tropiezos, de problemas, está hablando, hermano, de personas que se levantan. Por ello, Pablo dice: orar por vuestros pastores. Y también la Biblia habla en Hebreos, dice la palabra de Dios: obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, haz que su tarea sea más fácil, sea más simple, ¿no es cierto? De tal manera que el día que estemos delante de Dios, tus pastores puedan dar cuenta de ti. Así que, hermano, quiero decirte que estamos orando por ti, que estamos cada día orando por las células, que cuando todo esto acabe en 2 semanas, empezamos con las células, luego los anexos y luego un culto hermoso en el templo central. Y de ahí en adelante nadie nos para, amados hermanos. Mucha fe
y siempre agarrados de Dios.